Trovadores, la siguiente historia fue contada por un suscriptor, escrita y adaptada por mí para los seguidores del canal. Es una historia real de auténtica brujería, así que agradecería mucho que compartas el video y como meta personal que lleguemos a 500 o 1000 likes. La brujería manda, escrito por Trovit. Hola, ¿qué tal, señor Trovit y seguidores? Por motivos de seguridad quiero que mi nombre no aparezca en la historia que te envío, debido a que es un suceso familiar, que por un lado da algo de vergüenza, pero considero debe ser contado, y esperando a todos los que lo escuchen cuando lo narres, sirva de experiencia. Entiendan que hay fuerzas con las que no se debería jugar, porque todo tiene consecuencias. Frente a alguna acción puede haber reacciones incluso más fuertes de lo que podrías esperar. Y quiero decirlo claramente para todos, nunca, pero nunca, sin importar su situación, nunca recurran a la brujería porque pagarán el precio. Será tan alto que habrían preferido devolver el tiempo para no cometer el error de hacerlo. Para el año 2012, viví en una ciudad pequeña de Colombia, cerca de una zona rural. Mi nombre es Emilio. La historia que quiero contarte no propiamente me sucedió. Fue a un familiar muy cercano, una persona que he querido mucho, mi tía Laura, la cual es prima de mi mamá. Ella tenía 35 años cuando todo pasó. Toda la vida había estado enamorada de un señor llamado Carlos, pero este estaba comprometido y tenía a su familia. Dicen que el amor es ciego, pero la obsesión no tiene límites. Tanta fue la insistencia de mi tía, los halagos que le hacía, la forma como coqueteaba con él, que empezó a ganarlo, y poco a poco fue entrando en su corazón, hasta que por fin se le dio. Como él era casado, empezaron a tener una relación clandestina. Se veían a escondidas pensando que nadie se enteraría. Pero en esta vida no hay nada oculto. Además ya eran muy evidentes. La esposa empezó a sospechar del raro comportamiento de Carlos. Las salidas ahora no acostumbradas, su falta de cariño y en últimas, su gran cambio para con ella. Por eso contrató un investigador privado que se encargó de entregarle las evidencias que necesitaba. Al confirmar que su esposo tenía de amante a mi tía, esto le llenó de una gran tristeza. Se sumió en la depresión, empezó a bajar de peso, hasta el punto de perder más de 20 kilos y tener que entrar a tratamiento médico. Carlos la abandonó, le pidió el divorcio y se fue a vivir con mi tía. Al punto que llegado el momento, le pidió matrimonio y se casaron. Yo me decía que no estaba bien lo que pasaba, por eso decidí no asistir a la boda. Además, al enterarme lo que había hecho mi tía, el asco no me permitía mirarla como antes. Se preguntarán cómo logró tener a Carlos para ella. Fue en una ocasión que debía ir a su casa que la escuché hablando de lo que hizo para que dejara a su esposa. Ella le hizo un trabajo de brujería, un amarre de 7 nudos. Dijo por teléfono mientras hablaba, de esta forma empezaría a salir con ella y también para que dejara a su esposa. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. La prima de mamá era capaz de tal bajeza. Y aunque no me gustó todo eso, debo decir que al momento le funcionó, porque el señor dejó a la esposa y se fue a vivir con ella. Se casó y pues así vivieron aparentemente bien, más o menos como medio año. Hasta que ella, la prima de mi madre, cayó muy enferma. Empezó a bajar muchísimo de peso. Las comisuras de sus labios, las axilas y la entrepierna se le puso como color verde, como si en la piel tuviera moho. No comía y ya ni hablaba. Le hacían estudios y para no encontrarle nada. Los doctores no sabían qué tenía y no la pudieron curar. Hasta que una amiga de ella le dijo al marido que la llevara con una señora que hacía limpias y curaba a la gente de esas cosas. Y pues ya el marido, al ver que ningún médico la podía curar, la llevó con esa señora. Le dijo lo que tenía y qué era lo que le habían hecho, un trabajo de brujería para que muriera poco a poco.
que quien le había hecho ese trabajo era la ex de Carlos, con el que se casó, y total que la señora la estuvo limpiando con hierbas y animales, dándole té, y pues sí logró salvarla. No murió, pero desde ese entonces quedó como con retraso mental. Ya no habla y pues ya ni siquiera volvió a caminar ni nada. Le tienen que ayudar a bañarla, a hacer sus necesidades, absolutamente a todo. Es aquí lo más aterrador e interesante de todo esto. Cuando la esposa del señor Carlos, actual esposo de mi tía, empezó a bajar de peso por la depresión en la que se había sumergido, los médicos que empezaron a tratarla no observaban mejoría. Creían que era una depresión muy fuerte, pero había algo detrás. El amarre que mi tía le había hecho a Carlos también caía sobre su exesposa, porque consistía en que la dejara y que ella no lo buscara más. Pero para que sucediera esto, el trabajo de brujería la haría enfermar hasta matarla. Uno de los médicos, que no solo creía en la ciencia, le recomendó que buscara una persona para que la ayudara, porque era demasiado raro cómo su salud se deterioraba después de todas las cosas que se le daba en el tratamiento. Ella fue donde una señora que trabajaba con seres de bajo astral. Al llegar le hicieron quitarse los zapatos y entrar descalza. La señora la vio y le dijo que volviera al otro día. Debía llevar ropa negra, algo que hubiera usado Carlos alguna vez, un mechón de cabello suyo, que ella se encargaba del resto de las cosas. El día pasó y ella volvió tal como le fue pedido. La señora le dijo que le habían hecho un trabajo de brujería fuerte y por eso se había separado de su ex esposo. Además, para que no volviera en ese proceso, ella debía morir. Por eso se sentía tan débil y tan deprimida. Era una forma de camuflar la brujería para que nadie sospechara nada. Luego sacó unos frascos, le dio varios bebedizos y empezó a vomitar tierra lodosa. La brujería había sido con tierra del panteón. Le habían puesto un espíritu que fuera absorbiendo su vitalidad, pero con el trabajo que haría este, ya la dejaría en paz. Pero se devolvería a quien hizo el trabajo primero y empezaría a tomar su vitalidad. Era la única forma de quitarle ese trabajo de encima, así que ella aceptó. Otra tarea que tenía después de salir era decirle a su esposo, aunque la señora que le quitó la brujería le dijo que él no volvería con ella. El daño había sido muy grande, pero para completar el ritual, ella debía decirle, y así lo hizo. Por eso conozco esa parte. Luego se fue de la ciudad, abandonando todo porque no podía vivir con toda la situación en el mismo lugar. Carlos no dijo nada al principio porque de todas formas no le creyó a la esposa. Después empezó a pasar todo lo que mencioné al principio. Y aún sabiendo del trabajo de brujería, este aún sigue con mi tía, así como está. Lo que me lleva a pensar que al parecer hay brujería que no se puede quitar completamente. Y en el caso de la tía, aunque no murió, pagó todas las consecuencias. Gracias por escuchar. Ojalá nunca les pase algo similar. Trovadores, aún tenemos varios relatos relacionados con la brujería. Agradecería que dejes tu pulgar arriba y un comentario sobre qué tal te ha parecido este primer relato. Además, en el comentario fijado en la descripción, estoy dejándote el link de mi canal, Trovit Scary Stories, donde estoy narrando series de terror y creepypastas. Estamos a punto de llegar a los primeros 1000 suscriptores, así que ve y apóyame por favor. Continuamos. Muy buenas noches. Les comento que esto me sucedió a mí hace algunos años. Tuve una novia muy posesiva, celosa, lo que hoy se llama tóxica. Claro, la terminé, pero ella no aceptaba que no fuésemos nada. Su insistencia en que volviéramos era tal que me acosaba. Se me aparecía en mi negocio, en mi casa, en el trayecto al trabajo, en todos lados. Traté por todos los medios ser muy caballeroso con ella, pero esto ya me estaba dañando. Decidí marcharme un tiempo a otro estado. Unos meses después que regresé, claro, apareció ella.
y muy tranquila me dijo: ya lo entendí y solo quiero invitarte a comer por una última vez, por los viejos tiempos. Yo, extrañado y desconcertado por su proceder, acepté y fuimos a comer a un restaurante pequeño en el centro histórico, México. Todo transcurrió normalmente. Mi error fue pararme a ir al baño. Regresé y la cena estaba servida y ella muy sonriente. Pues nos despedimos y ella solo me dijo con su macabra sonrisa: solo recuerda, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Al escuchar eso, entendí que ella estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por tenerme de vuelta con ella. Lo único que hice en el momento fue alejarme de allí, y fue donde empezó todo mi calvario. Náusea, vómito y unos deseos de ir al baño. Esto se repetía constantemente y me mantenía mareado. Así que una vez llegué a casa con mi madre y le comenté, a lo que ella me llevó con mi madrina. Yo ya estaba muy mal, y mi madrina, al verme, le dijo a mi mamá: rápido, a este ya lo inyerbaron, vamos a curarlo. Ella me dio unos bebedizos que toda la noche no pude dormir. Recuerdo que fue al otro día que me paré y vomité, pero era un vómito verde, muy desagradable. Después ya mi cuerpo aceptó agua y dormí como 24 horas. A medida que pasaban los días me iba sintiendo muchísimo mejor. Bueno, realmente esa es mi historia. Tengan mucho cuidado con lo que reciben de parte de sus amigos, novias o de sus ex. Hola, trovadores. Mi hermana tiene un conocido que yo sigo que es brujo. Él dice que es nahual. Yo no creo tanto en esas cosas, pero a veces lo he consultado. Y de verdad consulta casos raros. Y él, antes de saber lo que les pasa, él se los dice. Y cosas que sus clientes aseguran nadie sabe, él se los dice. En alguna ocasión, cuando mi hermana se acababa de casar, él le dijo que había una bruja que se quería llevar a mi sobrino. En ese entonces, mi hermana vivía con nosotros y su esposo estaba en Estados Unidos. Ella y el bebé dormían en un cuarto junto al mío, pero hubo unos días en los que ella se sintió muy mal y se levantaba en las madrugadas e iba a la cocina. La casa era chica, casi que un departamento, y se oía todo lo que pasaba en las habitaciones. Ella estaba con mi mamá y ambas aseguran que una de esas noches que mi hermana se sentía mal, escucharon claramente cómo yo estaba con mi sobrino y ambos nos reíamos a carcajadas, como que yo estaba jugando con él. Ella fue a la habitación a checar, ya que creía que el bebé tenía hambre, y su sorpresa fue que el bebé estaba dormido y yo estaba en mi habitación dormida. Después el brujo Nahual le dijo que una bruja se había tratado de llevar a mi sobrino porque tiene un don, que debía cuidarlo mucho. Lo peor es que así le pasa con cada uno de sus hijos. Tiene 3, y con el segundo ha sido algo peor. Creo que las brujas los persiguen por sus dones. Hola, trovadores. Resulta que una amiga mía, su abuela era bruja, y cuando ella era adolescente le quiso enseñar y pasarle su poder cuando muriera. Y como ésta se negó, la abuela le hizo un trabajo con muertos. Vivió un verdadero calvario, viendo cosas con dolores y enfermedades extrañas, noches enteras sin dormir, viendo cosas que rodeaban su cama, manos que la sujetaban. Cuando fue madre por primera vez, un día su hija más pequeña lloraba en la noche de una manera muy extraña. La levantó de la cuna y la niña era un verdadero monstruo pequeño. Estaba encorvada hacia atrás, a la vez dura y fría, los ojos enrojecidos, y no lloraba, más bien gruñía. Ella se desmayó y cuando volvió en sí, estaba caída con la niña en los brazos. Así vivió hasta los 35 años, que consiguió que 2 personas le sacaran el mal. Si les contara todo lo que vivió, yo creo que sería un libro. Siguiente historia. Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas.
Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño, en Colombia. Es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niños escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros dos amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie
y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba: Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. La deuda con las brujas. El último día que vi a los 12, estaban jugando fútbol en la parte posterior a la casa. Eran unas sombras que se movían por toda la empedrada. Se escuchaban algunas voces, a menudo conocidas. Así ocurría todas las noches durante casi un mes, y ahora cada año después de lo sucedido. La cuestión es que no fui el único que pude verlos. Todos los vecinos que lograron hacerlo no huyeron por el miedo de ver tantas apariciones por toda la calle. Se quedaron en sus ventanas mirando fijamente, como tratando de reconocer a cada uno. Muchos dicen que vieron a Carlos, a Maito, Francisco, Ali, Bienve y los demás. Paralizados por el dolor, muchos rompieron en llanto y tristeza. Las lágrimas de mi madre eran desgarradoras e incluso yo no soporté y me quebré en ese momento. Estaban frente a nosotros jugando como siempre en la cancha de piedra y arena del barrio. Era como si se despidieran de todos, aunque algunos se quedaron. Después de todo, la desaparición forzada solo deja dolor en las familias. Las historias de almas en pena no solo hacen parte del barrio donde vivo. Antes de continuar con más casos, les aclaro el anterior. La última vez que los vieron vivos, se encontraban jugando fútbol, el 19 de abril de 2005, exactamente hace 15 años, apostando que el que ganara comería gaseosa con pan y salchichón. Lo hacían todo el tiempo. Fue en uno de esos días que departían que llegó un pequeño carro y de él bajaron algunos hombres de manera muy amable, ofreciendo una propuesta a los que jugaban. Decían que tenían un partido en otro lugar y que necesitaban jugadores, siendo los del barrio los elegidos para eso, que les pagarían 200,000 pesos. Así todos saldrían ganando. Ante esta oferta ninguno dudó para ir al encuentro, aunque a Chiqui, su hermano menor, lo detuvo. Le hizo un berrinche de esos que ni la propia madre puede parar. Que se quedara jugando en el barrio. Tanto fue lo que hizo el hermanito, que terminó por quedarse. Para este punto, quiero decir que Chiqui ama a su hermano como a nada en este mundo. Eso permitió que él sea uno de los pocos que cuenten este suceso. Salvó su vida. Tal vez haya sido el instinto del niño. No se sabe, pero le da gracias a Dios cada segundo de su vida a su hermano. En las noches doña María ha visto al chico correr diciendo que esta vez será el mejor delantero que ha tenido el barrio, desapareciendo al llegar al otro lado de la cancha. No es la única persona que lo ha visto. Sus vecinas aseguran que se ve igual a Bienve cuando estaba vivo. Zapatos desgastados, camisa blanca y pantalones azul. Algunas veces en las madrugadas en el barrio se escuchan susurros de jóvenes en la cancha. Al asomarse no se ve nadie. Solo algunas veces una bruma que se desvanece. Las almas de los chicos aún siguen rondando cada lugar de la comunidad.
Don Fernando va a misa todos los domingos a rezar por el descanso de su hijo Junior. Dice que en las madrugadas escucha pasos y le dejan un vaso con agua y las pastillas de la presión, justo en el lugar donde lo hacía su hijo. Víctima de la cruel masacre de una guerra zurda por el territorio. Sabe que es él, porque una vez lo vio atravesando la sala. Algunas veces manda a comprar velones, encendiéndolos para darle luz. En esos momentos logra tener calma. Carolina dice que su hermano Maito la ha visitado muchas veces. Siempre escucha 3 golpes en la puerta a eso de las 3 de la mañana. Al contrario de asustarse en ese momento, se llena de paz, porque dice que siempre la está cuidando, como cuando vivía su hermano. La actividad paranormal se intensificó en el barrio después del suceso. La forma como perdieron la vida a manos de esos tipos no les permitía descansar en paz. A pesar que estos fueron capturados, la sentencia que les dieron no fue severa. Debería existir la pena de muerte para estos casos, pero lastimosamente no es así. Fue por eso que las señoras ancianas del barrio se reunieron con todas las mujeres y planearon las muertes de estos tipos. Y nadie jamás sabrá que fue todo el barrio que las provocó. El primero de los criminales, cuando fue capturado, cuentan que perdió la cordura en la cárcel y su salud se fue deteriorando hasta el punto de quedar casi cadavérico. Todas las noches lo escuchaban gritar. Él decía que allí estaba esa cosa alta de brazos largos y cabeza deforme mirándolo, con una sonrisa que atravesaba todo su rostro, ojos amarillos, siempre diciéndole las mismas palabras: asesino, asesino. Esto hizo que no durmieras ni una noche más. La comida no la tocaba porque la veía con gusanos todo el tiempo. Así se fue acabando poco a poco hasta morir. Otro de los criminales le tocó algo perturbador. En la cárcel cierto día se hizo un pequeño corte que nunca sanó. Fue por allí que se empezó a pudrir. El costado empezó a tomar un color verduzco y el olor era insoportable. Llevaron médicos. Nadie nunca dio con el problema. Todos los exámenes decían que estaba bien, aunque claramente podían ver cómo se iba expandiendo y pudriendo el tipo ese. Trataron de operar, pero esto empeoró el asunto. Pudieron darse cuenta que no solo era su piel, se extendía profundo hacia sus órganos. El dolor era insoportable para el tipo, así cuentan. Tanto que al no encontrar solución, él mismo tomó un cuchillo de la cocina de la prisión y se abrió para sacarse la parte podrida, muriendo desangrado a la vista de todos. Podría tratar de contarles cómo le fue a los otros, pero de esos solo se sabe que fueron apareciendo muertos en las peores circunstancias. Y dicen, las mismas brujas a las que quedaron con la deuda por la muerte de los chicos del barrio, que los demás no van a morir aún, porque les van a dar una vida de terror hasta el último segundo. Mientras ellas estén en esta tierra, no habrá piedad para los que desaparecieron a los 12, que soñaron un futuro diferente y ahora son almas en pena. Escrito y adaptado por Trovit. Relatos de horror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esa es la mejor forma de apoyar a este canal. Deja un bonito comentario. El fantasma de la bruja. Historia original de Trovit. Relatos de horror. La mañana que mi esposa tomó en sus manos la poca ropa que encontró a su alcance, bajaba corriendo por las escaleras. Detrás de ella, justo en mi cuarto, se escuchaban risas siniestras que se burlaban de nosotros. Pude levantarme de un salto y la tomé de su mano para salir rápidamente a por la puerta hacia la calle. Al mirar hacia atrás, la vi de la forma más clara que jamás había podido. Vestía un traje negro, adornado con una oscuridad que se cernía a su alrededor, señalándonos mientras nos alejábamos de la casa para no volver nunca más. Ese fue
solo uno de los días aterradores que vivimos en ese lugar. Así que déjame contarte cómo es el infierno en la tierra cuando escuches todos los que vivimos dentro. Mi nombre es Sebastián. Actualmente tengo 33 años. Soy trabajador del medio de transporte. Específicamente hago trámites. Dejé el volante hace ya varios años debido a la experiencia que nos ha atormentado estos últimos que pasaron. Cabe resaltar que actualmente mi esposa y yo tenemos 2 hijas que son nuestra adoración. Estamos tranquilos. Somos firmes creyentes del Altísimo, de los sucesos paranormales. Además que entendemos y aceptamos que existen fuerzas que se escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que acechan a la espera que seas débil para apoderarse de ti y las personas que amas. Era mediados de junio de 2012 cuando me desplazaba llevando una carga de maíz desde el distrito de Buenaventura hacia la ciudad de Cali. El tráiler iba bastante pesado, con una buena carrocería que soportaba todo el grano. Eran muchas más toneladas de lo habitual, por eso no podía ir muy rápido. A eso de la 1 de la mañana paré en un pequeño restaurante cerca del pueblo de Cisneros. Llevaba mucha hambre. También trasnocharía para estar a las 6 de la mañana entregando el viaje. Pedí algo de pollo frito y varias tazas de café para que ayudara a no dormirme. Cuando el encargado del lugar me preguntó hacia dónde marchaba, le dije que iba llevando una carga hacia la ciudad de Cali, la cual queda a unos 100 kilómetros. Este me dijo que tuviese mucho cuidado porque se estaba presentando muchos accidentes. Y aunque no lo creyera, muchos decían que se les aparecían cosas extrañas que alteraban a los conductores. Entonces, frenaban de forma rápida, causando que se voltearan los vehículos. Yo solo pude reírme de aquello que me decía el Señor. La verdad solo creía en Dios, la Virgen y los ángeles. Esas cosas de supersticiones me tenían sin cuidado. El Señor me miró firmemente y tomó una tonalidad muy seria diciendo: «Mire, caballero, usted se ve muy joven, por eso es mejor que no pase la novatada de ser asustado. Es mejor que se quede y guarde el tráiler en el parqueadero. Su familia podrá agradecer verlo sano y vivo, no como muchos que no hicieron caso, por eso hoy no la cuentan». La conversación estaba tornándose larga. Siendo sincero, me estaba aburriendo de que me aconsejaran tanto sobre cosas que ni siquiera creía que existían. Solo era imaginación de un hombre viejo que tiene un restaurante hasta altas horas de la noche. No tenía por qué creerle. A lo mejor solo quería ganar algo de dinero extra en parqueo y la habitación. Así que para no ser grosero, le di las gracias al Señor. Salí del lugar directo al tráiler. Como siempre lo haré al Padre Celestial y arranqué de nuevo. Siendo eso casi de las 2:30 de la mañana, iba en una recta después de pasar los túneles que dan camino hacia el municipio de Lobo Guerrero. Fue entonces que sentí que algo se montó en la parte de atrás del tráiler y tomé un pequeño revólver de dotación que nos daba la empresa cuando no íbamos con escoltas. Mi corazón se aceleró pensando en el peligro que fueran asaltantes que andaban en grupo. Tal vez parecía tonto bajarme, pero siempre he sido así, envalentonado. Llegué apuntando a la parte de atrás y no había nadie. La carrocería estaba en perfecto estado. Nadie había tocado nada. Solo se sentía un frío espantoso que me hizo regresar rápido a la cabina. Subí y quedé pensando qué había sido eso. A medida que recorría, podía escuchar como que caminaban en la carrocería de un lado a otro. Me decía que solo era mi imaginación. Tal vez solo estaba cansado. Faltaban unos 20 kilómetros para llegar a Lobo, cuando algo frío rozó el lado derecho de mi cara. Pensé que era una pequeña brisa, pero tenía las ventanas cerradas. Intenté mirar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar hacia el frente sin despegar las manos del volante o los pies del acelerador y el freno. Seguía haciendo mucha fuerza, pero nada quedaba en mi cuerpo. Por un momento miré hacia abajo y vi un vestido negro largo que caía tapando los pies de alguien. Mi corazón se aceleró. Empezó a palpitar muy rápido pensando en quién podía haberse subido al tráiler si estaba en movimiento
Era imposible que alguien me alcanzara. Subiera a la cabina sin abrir la puerta, sentándose a mi lado. Empecé a sudar frío hasta que hablé sin poder mirar, preguntando: ¿quién eres? ¿Cómo subiste a mi tráiler? Las únicas palabras que pude pronunciar sin ni siquiera saber para qué me serviría eso. Escuché claramente la voz que me decía: vine por ti, para eso me mandaron, y aquí te irás conmigo. Realmente las palabras no son suficientes para expresar el miedo que sentí. Solo puedo decirles que el líquido tibio llegó hasta los zapatos al orinarme en mis pantalones. Luego pude sentir que se acercaba más hasta mí, diciéndome unas palabras al oído que quedaron guardadas en mi mente y desapareció. Como pude, llegué hasta el municipio de Los Guerreros, busqué un parqueadero y guardé el tráiler. Tomé una pieza de hotel para quitarme la ropa, bañarme, pero sobre todo pasar ese susto de ultratumba. Estaba temblando de miedo. Debía haberle hecho caso al señor del restaurante, pero sobre todo, debía terminar el viaje rápido y llegar a casa a buscar a mi esposa. Lo último que me dijo la aparición quedó sonando en mi cabeza. La mañana siguiente, llegué a Cali. Comenzaron la descarga del tráiler. Entonces aproveché para llamar a mi esposa. Ella contestó preguntándome si estaba bien, a lo que mi respuesta fue un sí. Luego empezó a contarme de algo extraño que había sucedido en la casa. Que había escuchado pasos en la sala. Escuchó que tiraron cosas en la cocina. Susurros de alguien que mencionó su nombre. Emily. ¿Dónde estás, Emily? Juguemos un rato. Entonces aseguró la puerta del cuarto. Marcó a la policía, pensando en que había alguien dentro. Cuando la policía llegó, estos ingresaron apuntando con sus armas, pero no encontraron a nadie. Ella salió del cuarto aferrándose a ellos asustada. Uno de los policías dijo que subiría a traer a la señora del segundo piso, que les lanzó silenciosamente las llaves para abrir. A lo que ella les dijo que solo vivía conmigo, pero que estaba en carretera por ser trailero. Buscaron en toda la casa la mujer que dijeron ver, pero no había nadie. No hayan explicación de aquella señora de vestido negro que lanzó las llaves. ¿Cómo era posible que no estuviera dentro de la casa, al punto de no parecer extraño en el informe? Dijeron que al parecer alguien ingresó, pero escapó rápidamente al escuchar la patrulla. Todo esto para no ser tildados de forma rara frente a sus superiores. Todo esto dejó con un sinsabor porque la aparición estaba vestida de negro. El oído me dijo que me dejaría por el momento. Quería jugar con mi esposa. De verdad cumplió con sus palabras. Colgué el teléfono después de hablar con mi esposa y el día se me hizo eterno. La preocupación se notaba tanto que mis compañeros traileros empezaron a preguntar qué me pasaba. No quería decirles, por el temor a pensar que el más joven era un miedoso que se imaginaba todo. Pero al final terminé contándoles. Uno de los más veteranos, don Fabricio, me dijo que él había tenido ya varias apariciones en carretera, que cuando eso pasaba, el ambiente se tornaba frío y el miedo empezaba a sentirse entrando por el lado derecho. Todo se hacía más oscuro e incluso hasta se sentía como si el tráiler quisiera apagarse. Pero de todas las apariciones que había visto o escuchado de otros compañeros, como la famosa viuda que se llevaba a los hombres mujeriegos, jamás había escuchado algo como lo que yo mencionaba. Porque estas solo molestaban en carretera, pero no se iban a buscar tu familia a la casa. Algo no cuadraba y se notaba aún más siniestro. Así que me dijo: muchacho, niño, creo que debes ir rápido a buscar a tu esposa y pedir ayuda en la iglesia o donde alguien que sepa de estas cosas. Esto parece más un trabajo de alguien que te quisiera hacer daño. Le pregunté a qué se refería con eso de algún trabajo, a lo que él respondió: no sé si haya tenido problemas con alguna persona o pueda ser simplemente envidia o alguien que no le gustes. Entonces te pudo haber mandado
a poner algún trabajo de brujería para asustarte o para matarte. Realmente no conocía de alguien que yo le hubiese hecho algún tipo de daño o pelea. Mantenía muy ocupado trabajando y dedicándole el tiempo a mi esposa. Todo esto porque hacía unos meses habíamos comprado la casa. Necesitaba reunir más dinero para rediseñarla como queríamos. Por eso no podía imaginar nada. Uno de mis compañeros me recomendó visitar a una señora que es bruja, doña Bernabela. Decían que desde niña venía con el don de la brujería. Podía hablar con los muertos, además de otras cosas que le atribuían a la dama. Realmente decidí pensarlo mucho. Debí hablar con mi esposa sobre el asunto. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y platicamos sobre lo que había pasado aquella noche. Le conté lo que viví en carretera, lo que los compañeros dijeron, además de preguntarle si estaba de acuerdo en que buscáramos ayuda de doña Bernabela. Ella respondió que lo mejor era ir a la iglesia y rezar mucho, que tal vez solo había sido esa noche. De pronto la situación no se repetiría. Decidimos descansar, pero esa noche comprobamos que realmente nada había terminado. Recuerdo que salí al baño a hacer mis necesidades. Entonces sentí que entraron a la cocina y abrieron la nevera. Pregunté: «Emily, ¿eres tú?». A lo que me respondió con un: «Sí, amor, solo quería algo de jugo». Al salir del baño, la vi sentada disfrutando un poco de ese dulce sabor que tanto le encantaba. Me acerqué, le di un beso en los labios y le dije: «Te espero en el cuarto». Al entrar, vi a mi esposa sentada leyendo un pequeño libro con la lámpara encendida, diciéndome: «¿Dónde estabas, cariño? No puedo dormir si no estás a mi lado». Sentí que algo me subió desde los pies hasta la cabeza. Me puse pálido al punto de empezar a resollar. Ella pudo ver el miedo en mis ojos. Se levantó ayudando a sentarme. «Juro que acabo de verte en la cocina tomando jugo y te di un pequeño beso. No, no puede ser posible. En serio, estabas allá». En eso escuchamos las cosas caer, como se arrojaran todos los platos, ollas y demás cubertería. Cerramos la puerta del cuarto. Se escuchaban risas, pasos, golpes en la puerta. De vez en cuando, nuestros nombres: «Emily, Sebastián, váyanse de mi casa». Tratamos de llamar a la policía, pero los teléfonos extrañamente no funcionaban. Así que estuvimos toda la noche escuchando todo esto, bloqueando la puerta. El frío que hacía en la casa era demasiado. No podíamos dejar de estar abrazados. Rezamos mucho, pero cada vez que lo hacíamos, se escuchaba que se burlaban. Hubo un momento, llegando a las 6 de la mañana, que todo paró. Fue en ese entonces que salimos del cuarto. No había nada tirado en el piso. Toda la sala estaba en orden, organizada. Pero el jugo sí estaba a medio terminar en la cocina. Era imposible que los dos estuviéramos alucinando esto. Decidimos ir a la iglesia, contarle al padre lo que había pasado, pero este solo dijo que debíamos tener fe. Fue tanta nuestra insistencia en que nos ayudara que terminamos convenciéndolo para que bendijera la casa. Esa misma tarde estuvo, pero todo se puso más extraño. El padre empezó a arrojar agua bendita y se levantó un olor a humedad putrefacto. Algunos vasos parecía como que los arrojaran. «Santa María Purísima, Dios Padre Celestial, libera esta casa», decía el padrecito. Mientras el ambiente se tornaba pesado y un poco oscuro a plena luz del día: «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre», continuaba, pero se escuchó una voz diciendo: «Váyanse de mi casa».
El padre nos dijo que saliéramos de la casa y haría unas llamadas para ver si aprobaban un exorcismo. Aunque el padre insistió por algunos días en lo que pasaba en la casa e iba a tratar de bendecirla constantemente, las situaciones extrañas seguían presentándose. El exorcismo que había pedido fue rechazado. Así sin más, no tuvimos el apoyo de la iglesia. Aunque aclaro, el padre tuvo toda la disposición. Cuando pisaba la casa se estremecía. Todos nuestros enseres empezaron a terminar rotos en el piso. Dormir era un martirio, siempre encerrados en el cuarto. Era el único lugar donde no arrojaban nada. Nos sentíamos algo seguros, aunque siempre con miedo. El padre dejó de asistir a bendecir la casa porque la iglesia ya no le dio más permiso de hacerlo. Incluso dejamos de verlo porque lo trasladaron a otra ciudad. Estaba perdiendo las esperanzas. Recordé lo que me había dicho uno de mis compañeros sobre la señora doña Bernabela. Le llamé y me llevó hasta el lugar con mi esposa. Cuando llegamos, era una casa que estaba un poco alejada en un barrio cerca del mar. Omitiré el nombre por seguridad. La casa era muy bonita, pintada casi toda de blanco. Afuera tenía muchas materas con flores y otras hierbas que la adornaban como si fuera una cabaña para vacacionar. Nos recibió una niña de unos 15 años haciéndonos sentar en una silla. La espera con toda la situación que nos estaba pasando se hizo muy larga. Estaba bastante estresado, con miedo además de dudas por no saber con quién irían a salirnos. No quería ser estafado, pues he escuchado de muchas personas que se dedican a engañar diciendo que saben de estas cosas, pero solo quieren tu dinero. Después de varios minutos, salió una señora muy amable, algo regordete, que nos saludó con una sonrisa. Se sentó frente a nosotros y sin preguntar nada, sacó una baraja de cartas y empezó a voltear una a una. Nos dijo: no los puedo ayudar, deben irse de esa casa. Realmente es una casa en la que se dedicaban a hacer trabajos de brujería. Era muy frecuentada por personas que iban a que les ayudaran para conseguir trabajo, pero también se hacían cosas muy turbias allá. Trabajos con seres de bajo astral, sacrificios. La gente sin saber hacía pactos que los dejaban marcados. Si trato de ayudarlos, todo el mal se vendrá hacia mí. Lo que puedo hacer por ustedes es hacerles una limpia, pero aún así deben dejar la casa. Las personas que vivían allá fueron asesinadas por alguien que le hicieron un trabajo y no salió como quería. Luego de eso, la casa fue puesta en venta por algunos familiares y ustedes la compraron. La mujer del vestido negro que ven es una de las brujas que hacía sus rituales allí. No quiere abandonar la casa y ahora es un fantasma. Su maldad es tanta que por eso te ha perseguido cuando has estado de viaje en el tráiler. De verdad deben abandonar la casa. Después de estas palabras de la señora Bernabela, salimos decepcionados de aquel lugar. Aunque aceptamos la limpieza, ella no cobró absolutamente nada. Al llegar a casa estaba muy estresado. Sabía que de nuevo empezaría todo el martirio, pero extrañamente pasamos una noche tranquila. Creímos que se debía a la limpieza de doña Bernabela, pero la alegría duró muy poco. Fue así, como la mañana de un jueves, estaba sentado en casa leyendo el periódico, cuando vi entrar al cuarto donde estaba mi mujer, a la mujer de negro, aquella bruja fantasma. Mi esposa gritó y corrió bajando las escaleras. Salimos de la casa y montamos en el auto. Partimos hacia donde su mamá. No volvimos. Fue mi cuñado quien tuvo que ir por las cosas que dejamos en la casa. Extrañamente, cuando mi cuñado llegó, no pasó nada. La pusimos en venta, pero hasta ahora sigue igual. A veces la colocamos de alquiler, pero la gente dura muy poco. Todos dicen lo mismo. La señora del vestido negro se pasea atormentando a quien quiera que viva, en la que según ella es su casa. Relato escrito y adaptado por Trovit Relatos de Horror, como agradecimiento especial a todos los suscriptores del canal. Gracias. Ustedes hacen esto posible.
Recuerden suscribirse. Pueblo de Brujos. Historia real, escrita y adaptada por Trovit. Relatos de horror. La mañana que encontré la bolsita roja debajo de la cama, pude entender por qué sucedía todo en la casa. Tenía adentro arena, cabello, hojas verdes y lo más escalofriante, incluso que me hizo vomitar, fue un dedo casi momificado, pero con un olor nauseabundo que no sabía si relacionar esto con todo lo que me había pasado. Estaba delgado, casi al punto de verme cadavérico. Había perdido el sueño, la tranquilidad y las esperanzas de salir vivo de ese lugar. Ya no era escéptico, la brujería me estaba matando. Además, no se trataba solo de eso. La cosa que azotaba la puerta caminaba en el techo y me tenía al borde del colapso nervioso. Anunciaba mi posible pasaje al más allá. Realmente, era absolutamente todo en el pueblo lo que estaba mal. Estaba volviéndome loco. No sabía cómo hacer para salir de todo esto. Lo que quiero contarte ocurrió hace ya 5 años cuando trabajaba en un colegio en una zona rural de un municipio de Colombia. Para llegar hasta el lugar de trabajo eran 6 horas vía acuática en las conocidas lanchas rápidas, ya que la institución en la que laboraba se encontraba en una zona ribereña. Muchos maestros ya habían pertenecido y se habían retirado de la zona porque consideraban que era de muy difícil acceso. Además, aunque no lo creas, era un lugar plagado de sucesos paranormales. Realmente yo era escéptico a todo lo que decían mis compañeros, puesto que parecían cosas que salían de la fantasía de su imaginación. Pero solo bastó llevar un mes trabajando allá para darme cuenta de todos los sucesos paranormales que rondaban la casa en la que nos quedábamos. Así que presta mucha atención a lo que sigue. Soy profesor de ciencias sociales, por ende tengo un compromiso muy grande con la comunidad. Al llegar al pueblo lo primero que hice fue ponerme al corriente con sus costumbres, sus formas económicas, la rutina diaria y la mecánica de trabajo en el colegio al que llegué. Al presentarme en el colegio me asignaron diferentes grupos de último grado. Debía hacer un trabajo de campo con ellos para que pudieran cumplir con la labor social obligatoria que es en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Además, el rector de la institución me pidió como un favor personal que debía ir a visitar a don Gregorio. Decía que este era un anciano muy respetado en la zona, que era necesario hablar con él de algunos asuntos, los cuales me permitirían acoplarme más rápido a la comunidad y la zona. Además, al hablar con él, podría trabajar tranquilamente sin ser molestado por nadie. Fue entonces que pregunté a qué se refería con ser molestado, que si acaso había personas que no le gustaban los profesores, pero él no quería decirme nada, solo insistía en que debía verlo lo más pronto posible. Después me daría cuenta por qué. Insistí de nuevo en que me dijera de qué se trataba. Al verme tan firme, me contó todo. Decía que para trabajar en la zona debía pedir permiso a don Gregorio, porque había seres que era difícil de explicar, que se encargaban de asustar y atormentar a los que no eran del lugar. Además, había otras personas que sabían cosas raras, y si no les gustaba, podrían hacerme daño con brujería. Esto hizo que mirara al rector con algo de extrañez. Lo que me pedía era de lo más raro. ¿Cómo podía un académico, alguien con tantos títulos y trabajo relacionado con la ciencia y la educación, creer en esas cosas? Pero no le dije nada. Simplemente agradecí la oportunidad y me instalé en la casa sin nada. Al estar en la casa, fui visitado por varios vecinos de la tercera edad, que querían conocer al nuevo maestro del colegio. Les hice pasar y tuvimos una plática muy amena acerca del lugar. Ellos decían que era un lugar bueno para quedarse, que era una lástima que algunos maestros pidieran traslados. Don Carlos era líder de la zona y dijo que estaría a mi disposición si necesitase algo. Y que no dejase de hablar con don Gregorio. Esta petición me pareció ya rara. No sé por qué insistían tanto en que debía verlo. Solo asentí y dije que sacaría el tiempo para visitarle, aunque realmente esto no lo decía con ganas de hacerlo. La primera noche en la casa transcurrió de manera normal. Todo eso de las visiones y lo paranormal que habían dicho los anteriores profesores parecía solo una excusa para ser trasladados del lugar. Lo único diferente a la mañana siguiente fue la lámina del techo un poco abollada por la pelea que hubo de los gatos corriendo en el techo. Se dieron fuerte, aunque no emitían sonidos de maullar. Me dirigí al colegio y empecé mi trabajo con los estudiantes. Había un monitor de clases y se encargaría de guiarnos a una salida cerca al estero, donde está el manglar,
El camino fue bastante difícil. El lodo y el agua de mar hacía que las botas que llevaba se quedaran, y fue en ese entonces que encontré aquella pequeña bolsa de color rojo. Parecía aquellas en las que guardas joyas. La iba a tomar, pero me detuvo el monitor. Me dijo que la dejara, que por nada del mundo, absolutamente, aunque me carcomiera la curiosidad, no la tocara. Rápidamente pidió a todos que regresáramos saliendo del lugar. No sé por qué se comportaban de forma extraña algunas veces los moradores. La noche que siguió a continuación fue muy rara. Trataba de dormir, pero algo, se sentía como si alguien me observara. Entonces escuché azotar la puerta, a lo que me levanté y tomé una vara de hierro que tenía cerca en caso de algún animal. Se suponía que había cerrado todo. Alguien estaba dentro de la casa y cerró, pero al acercarme pude notar que el seguro y el pestillo estaban puestos. Era imposible que hubieran abierto y azotado la puerta. No tendría sentido. La semana siguiente la rutina transcurrió igual, pero al llegar las noches siempre había algo que pasaba en la casa. Empecé a preocuparme el día que vi al búho que se posaba sobre el árbol del patio trasero de la casa. No dejaba de mirarme. Entonces alzó el vuelo e ingresó por la ventana, parándose con sus patas sobre la pequeña mesa de la sala. Así se quedó por un buen rato mirándome fijamente, y por un momento sentí que no miraba mi cuerpo. Parecía como si escarbara en mis pensamientos. Quedé paralizado. Ni siquiera podía balbucear. No me salía una sola palabra. Parecía haberme congelado en el tiempo. La piel sintió como un frío la recorrió toda, recordándome lo vulnerable que soy al estar lejos de casa y al pensar que todo lo que decían mis compañeros sobre la casa y la zona solo eran inventos para poder ser trasladados. Los ojos del búho expresaban un intenso color rojo, con algo macabro muy dentro de sí, hasta que por fin alzó el vuelo. Saliendo de la casa fue que pude moverme. La mañana que siguió decidí ir a la iglesia para contarle al pastor, a lo que éste me dijo que tal vez todo lo que había visto lo había imaginado, y comenzó a darme típicas charlas que dan cuando quieren que seas parte de la iglesia, pero realmente no tenía tiempo para eso. Estaba preocupado por la situación. Ya en casa, escuchar que azotaban las cosas, que las movían de lugar, ruidos de pasos en la sala e incluso en el techo, justo arriba de donde duermo, comprendí que no eran gatos los del ruido. Además, cuando el pastor se negó a ayudarme, perdí la esperanza. Conforme pasaba el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse, porque toda la actividad ocurría en las noches. Me sujetaba el corazón y pedía a la Virgen del Carmen para que me ayudara a sacar estas presencias y seres de la casa. Cada vez todo se ponía peor. En ese momento, siendo las 2 de la madrugada, la actividad se intensificó. Pensé en tomar el cuchillo y acabar con esa tortura, pero todo quedó en silencio. Tocaron la puerta. Una sombra roja brillante se veía por la parte de abajo de la puerta. Grité, llenándome de valentía. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Déjame en paz. A lo que escuché la voz del rector que me llamaba. Me levanté y con temor abrí la puerta. Allí estaba. Era el rector, y junto a él estaba un señor muy anciano con un pequeño bastón negro que le ayudaba a estar de pie. Les hice pasar rápido, pues no quería seguir solo dentro de esa casa. Pregunté por qué había llegado a esta hora de la madrugada. Rápidamente me miraron muy serios y me dijo: Don Gregorio dijo que no has ido a verlo, así que me llamó e insistió que debíamos venir, porque si no, mañana no la contarías. Esa bolsa que encontraste, me dijo el señor Gregorio, era un trabajo que se hizo para alejar a los malos espíritus del pueblo. Aquí toda la gente lo sabe, pero tú la encontraste y alcanzaste a tocarla. Esto hizo que el espíritu que dejé allí se viniera detrás de ti, al igual que ha pasado con los otros profesores. Deben visitarme para hablar con los espíritus protectores del pueblo, para que no les hagan nada. Tal vez usted no cree en estas cosas, pero le aseguro que no duerme igual desde que usted llegó a trabajar acá, e incluso su salud se ve bastante deteriorada, porque así es como comienza. Te van consumiendo poco a poco y la opción es quedarse y morir o irse de este lugar. Por eso los otros profesores terminaban yéndose. Verá, este es un lugar lleno de brujas y algunos de nosotros somos brujos. Lo heredamos de nuestros familiares y ellos de sus antepasados.
Aquí era una guerra constante en que uno le hacía un mal al otro para probar quién era el mejor brujo. Y así fue por décadas, hasta que llegamos a un pacto, porque no podíamos estar matándonos entre todos. La gente del pueblo lo sabe. Aquí no manda la policía ni el Estado. La palabra que vale es la de nosotros los brujos. Por eso debía verlo. Necesito hacerle un trabajo para que ya dejen de molestarle. Y así pueda usted trabajar en paz. Había pasado tantas cosas y sucesos extraños, además de lo mal que me sentía de salud, que ya creía absolutamente en todo lo que me dijo don Gregorio. Justo a esa hora, él sacó unas velas y frascos con unas aguas. Las encendía en diferentes puntos de la casa. Me dio a tomar de un bebedizo verde que me hizo sentir náuseas y ganas de vomitar todo lo que tenía adentro. Lo que boté a continuación me pareció casi increíble. Si alguien me lo contara, jamás le creería. Era un vómito nauseabundo de color negro y en él se arrastraban como si fueran gusanos. El olor era tan fuerte que me hacía seguir vomitando. Vomité tanto que sentía que dentro ya no me quedaba nada y me desmayé. La mañana siguiente, al despertar, estaba el rector acompañándome con el monitor del colegio. Había preparado café y estaban conversando cuando me sintieron. Preguntaron cómo estaba y realmente parecía que tuviera una resaca horrible provocada por mucha bebida. La debilidad que tenía apenas me dejaba poder moverme. Así pasaron los días y muchas noches que don Gregorio repetía el proceso de darme unas aguas para ayudar a limpiarme. Mi salud fue mejorando, pero los pasos que escuchaba aún seguían en la casa, seguían caminando en el techo y podía sentir que me observaban todas las noches. Además, las cosas las tiraban, abrían y cerraban la puerta todas las noches, y esto me atormentaba y me llenaba de miedo. En una de las veces que fui a donde don Gregorio, le dije que la actividad en la casa aún no paraba, a lo que me respondió que entonces ya no era el ser que se había ido conmigo del manglar. Luego tomó un tabaco y me hizo fumarlo. Lo vi con la mirada perdida, mirando la ceniza del tabaco. Después empezó a preguntarme por las personas que habían ido a la casa. Me pidió que recordara quiénes habían estado en la casa, porque parecía que habían dejado algo dentro. Empecé a hacer memoria y mencioné que aparte del monitor del colegio, el rector y él, no había ido nadie. Pero luego me recordé de los 3 ancianos que me recibieron cuando llegué: Pancho, Carlos y don Luis. Pero tuvimos una conversación muy amena y se fueron. Además, que insistieron en que viniera a visitarlo. Frente a esto, don Gregorio me dijo que los 3 eran brujos, que sobre todo don Pancho le gustaba atormentar a los nuevos en el lugar. Fue entonces que me pidió que revisara la casa y encontré la bolsita roja que mencioné al principio, la cual le llevé a don Gregorio, y para mi sorpresa, se encontraban los 3 ancianos sentados en una silla con él esperándome. Realmente me sentí muy molesto con ellos. Estaban tranquilos y yo estaba prácticamente muriéndome del susto todas las noches. Don Gregorio me dijo que el trabajo de brujería que había allí solo lo podía terminar ellos 3. Eran de los brujos más fuertes del pueblo. Don Pancho me dijo que no me preocupara, que ya había aprendido la lección, que ellos habían llegado a recibirme, pero no les gustó cuando dije que visitaría a don Gregorio, porque en mi mirada pudieron ver que no lo había dicho en serio. La verdad sentí un poco de vergüenza porque era cierto lo que decían. Desde ese día creí firmemente que existen fuerzas y personas que saben cosas que se salen de lo natural. Aprendí a respetar mucho más las cosas que no entendía. Además me dijeron que los profesores que se habían ido del pueblo no eran buenas personas, que la única razón por la que yo estaba vivo es porque en mi corazón no vieron maldad, pero a aquellos que se fueron no les iba a quedar mucho tiempo, que no fuera a interceder por nadie. Ellos se lo merecían y poco a poco, aunque estuvieran en cualquier otro lugar, iban a morir de la peor manera posible, a menos que volvieran y pidieran perdón por las cosas indebidas que hicieron en el pueblo. No les quitarán el trabajo, porque cuando los brujos mandan, estos no perdonan a nadie. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que le dieras un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo, eso nos ayudaría a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.